Ya estoy de vuelta en Madrid, como podéis ver, y lo que me encuentro es un retiro veraniego y con temperaturas, si no veraniegas, casi veraniegas, lo cual es un gusto cuando uno vuelve de ciertas latitudes. En fin, que el atuendo, yo creo, quitando los pantalones cortos, que es una cuestión que tengo que llevarla sí o sí desde el 15 de abril al 15 de octubre, el resto, claro, menuda diferencia. Bueno, pues cuando llego a España me he encontrado con una cosa que ya sabía, y era que desde mañana Pedro Sánchez, o mejor dicho, el Estado español no soy yo soy un contribuyente del Estado español, como la mayor parte de vosotros que viváis aquí y trabajéis aquí, ya sabéis, de eso no nos libra nadie. Bien, pues el Estado español, lo que se conoce formalmente como el Reino de España, a partir de mañana, 28 de mayo, reconocerá formalmente al Estado palestino. Esto ha ocasionado cierta polémica. Los israelíes están que trinan, especialmente el Estado de Israel. Pero esto evidentemente no quiero decir que no hay israelíes que estén encantados con eso, pero algo me dice que son una minoría, y cuando digo minoría es minoría de verdad. Vamos por aquí y buscamos un banquito y continúo con esto que os estoy contando. Bueno, pues tenemos al embajador de Israel en Jerusalén, porque le han llamado a consultas. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores israelí. A ver, aquí. Que esto tiene unos adoquines de los antiguos que no hay manera de pasarlos con estas ruedecitas de monopatín que tiene esta bicicleta. Bueno, menuda animación hay por aquí, ¿eh? Está a gusto. Esto es la vida, chicos. Llegar a un sitio que está lleno de gente y que además hay 30 grados. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores está jurando en arameo, bueno, en hebreo en todo caso, bueno, en español porque ha puesto un tuit en perfecto castellano diciendo que esto no le va a salir gratis al gobierno del tío Antonio, porque ya decir que reconoces al Estado palestino para los israelíes siempre es, especialmente para estos gobiernos de los últimos 20 años, es difícil de tragar, y más en la situación en la que ahora mismo se encuentran con la guerra de Gaza. Bueno, no ha sido el único que ha anunciado su reconocimiento, ha sido también Noruega e Irlanda, que son dos países pequeños, uno dentro de la Unión Europea y el otro fuera, pero bueno, que al lado de España obviamente su población, importancia y peso específico pues es como es natural, es menor. Esa es la razón por la cual lo de España sí que ha llamado la atención. Bien, muchos están diciendo que esto está muy bien porque ya era hora que se reconociese, pero no es tan fácil. Antes de nada, antes de empezar, os digo ya que yo soy partidario firme de que llegado el momento, se conforme un Estado palestino. Bueno, como veis, el tema Feria del Libro está ya pues listo, o casi listo. Bueno, vamos a ponernos por aquí. Me da la impresión que como están con las casetas, va a haber un poquito de ruido. Y ya sabéis que los micrófonos se llevan mal con el ruido, sobre todo el ruido de las taladradoras, los martillos y todo esto. Bien, vamos a meternos por aquí, por la antigua Casa de Fieras, llamada así porque había un zoológico, haciendo la Casa de Fieras. Yo nunca le conocí. Mi padre sí, mis abuelos también, pero yo nunca. Cuando nací ya estaba esto cerrado, ya se habían llevado el zoo al otro lado de la ciudad, vamos, a la casa de campo. Bueno, tengo aquí unos bancos que es que ni pidiéndolos por AliExpress. Mirad este de aquí, estos 5 que tengo aquí, uno de ellos me voy a quedar. Como os contaba en la bicicleta, el Estado reconocerá mañana oficial y de manera unilateral o casi unilateral, porque solo se han apuntado a esto Noruega e Irlanda, como os decía antes, el Estado palestino. El Estado palestino, os lo he advertido ya, lo digo por si acaso entra alguno aquí diciéndome, claro, es que estás en el Farcimbao y no reconoces al Estado palestino y no sé qué, no sé cuántos y tal. A ver, lo he dicho muchas veces en los sucesivos programas que he hecho sobre este tema, que han sido unos cuantos ya a estas alturas,
que a mí me parece óptima esa solución de los dos estados, me parece la más justa y me parece la mejor en cuanto a solucionar este conflicto. Ahora bien, a medio y largo plazo. A corto plazo, evidentemente, no hay Estado palestino que valga, porque no olvidemos que están en una guerra y con dos autoridades palestinas enfrentadas entre ellas, por un lado la de Cisjordania y luego la de Gaza. Bueno, esto aparte de mí, yo creo que es algo con lo que creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, está de acuerdo. Tiene que ser alguien que o no esté muy informado del tema, o esté, qué sé yo, persuadido de lo que es la propaganda israelí más radical, una cosa así, sino yo creo que cualquiera está de acuerdo con esto. Hay resoluciones internacionales, además, que solicitan firmemente que se cree este Estado palestino y que se cree pues en cuanto sea posible, porque podría ayudar a resolver. No significa que luego se cree y lo mismo esto continúa hasta el día del juicio final, no lo sabemos, pero se cree que podría ayudar a resolver el conflicto de muchísimas décadas que tienen los israelíes y los palestinos. En fin, sobre el tema este he hablado bastante, ya digo, podéis ir a buscar algunos programas que he hecho, tanto contra crónicas como contra historias, y si no, ya sabéis, Alberto Garín, que en distintos canales de YouTube ha hablado sobre este tema largo y tendido, y él conoce el problema, lo conoce muy de cerca porque vivió allí. Pero claro, para reconocer algo como un Estado, ese Estado tiene primero que existir, cosa que no sucede con Palestina. No existe nada parecido, ni siquiera un protoestado palestino, hoy por hoy. Es algo así como si reconocemos, no sé, Moldavia, el país este de Tintín. Bueno, pues bien, puedes reconocerlo, pero eso no significa que sirva para algo el reconocimiento, en una palabra. Vale, es cierto que Moldavia no es Palestina, que Palestina sí es una realidad humana y una realidad política, pero no tiene todavía ni siquiera la condición de protoestado, que sí lo tenía, ojo, hace 25 años, 30 años, pero hoy por hoy no lo tiene. Como sabemos, hay una Autoridad Nacional Palestina, salida de los acuerdos de Oslo, dirigida por Fatah, que su sede está en Ramallah, en Cisjordania, no muy lejos de Jerusalén, está la capital, y ocupa no todo, porque una parte está ocupada ya por colonos israelíes, pero una buena parte del West Bank, que dicen en inglés, es decir, de Cisjordania. Y luego tenemos otra autoridad palestina, aunque esta no viene de los acuerdos de Oslo, pero es una autoridad palestina en la Franja de Gaza, que está dirigida por Hamás, o por lo que queda de Hamás y lo que queda de la Franja de Gaza ya a estas alturas. Pero vamos, en los últimos casi 20 años, desde el año 2007, han estado separadas, de facto. Es decir, entre ambos, entre Fatah y Hamás, no se pueden ni ver, y ambos reclaman ser la reencarnación, o la encarnación, mejor dicho, de ese Estado. Los de Fatah dicen que ellos fueron los que negociaron los acuerdos con Israel, y los de Hamás vienen a decir que mal hecho, que no tenían que haber negociado nada con los israelíes porque son unos sionistas y unos ocupantes y hay que lanzarles cuanto antes al mar. Esto es desde el río hasta el mar, ya sabéis, desde el río Jordán hasta el mar, que un par de ministras españolas, Sira Rego y luego Yolanda Díaz con el agravante de que además es vicepresidenta, han dicho de manera un tanto alegre a lo largo del último mes. Lo de Yolanda Díaz es de la semana pasada. Venía a demostrar que no sabía muy bien lo que estaba diciendo, porque tuvo que pedir perdón a la vuelta de un par de días, diciendo que ella no lo sabía, bueno, que no era su intención decir que se elimine a los judíos. Bueno, pues cuando se dice desde el río hasta el mar, se está diciendo eso. Que el Estado palestino vaya del río hasta el mar significa eliminar el Estado de Israel por completo, porque el Estado de Israel va también del río al mar, como todo el mundo sabe, que conozca un poquito de geografía, del río Jordán hasta, por el norte, desde el mar de Galilea hasta el mar Mediterráneo. Bueno, los límites de ese Estado, aún no nacido, tampoco se conocen, no sabemos muy bien, porque los de Hamás dicen que ocupa todo lo que es hoy Israel, más Gaza, más Cisjordania, mientras que los de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, en principio, y si honran los acuerdos de hace 30 años, pues tendrán que reconocer que una parte es Israel, porque Yasser Arafat y Fatah en su momento aceptaron que Israel existiese, cosa que hasta ese momento nunca lo habían hecho. Podríamos pensar que
que Cisjordania son estas dos cosas, Palestina son estas dos cosas, Cisjordania y Gaza, y no vamos desencaminados, pero no tienen unas fronteras ni mucho menos bien definidas. Jamás no acepta la existencia de Israel y exige también el territorio israelí. Los de Cisjordania aceptan la existencia de Israel, pero exigen que se abandonen los territorios ocupados en la guerra del 67. Y además exigen o piden que se les devuelva la ciudad de Jerusalén. En rigor, esa ciudad los israelíes no se la arrebataron a ninguna autoridad palestina, sino a Jordania, al reino de Jordania, que hasta el año 67 controlaba el centro y el este de esta ciudad, vamos. Los que vinisteis, los contraescuchas que vinisteis a Jerusalén conmigo con Alberto el año pasado, ya Alberto os dio las explicaciones pertinentes de cuáles eran los límites entre el 48 y el 67 de esa Jerusalén dividida. Luego, los israelíes, por su parte, que hace 30 años, en el año 94, aceptaron que se caminase hacia ese Estado palestino, aceptan que haya palestinos en Cisjordania y que eso sea la base de un Estado palestino, también en Gaza. De hecho, Gaza la desalojaron hace ya muchos años, hace 20 años, y la desalojaron por completo, es decir, levantaron hasta las colonias que había israelíes en terreno gazatí, las levantaron y se marcharon de allí, pusieron un par de pasos fronterizos y la cosa se quedó como estaba hasta el momento presente. Pero bueno, lo que los israelíes no aceptan es devolver Jerusalén, porque consideran que esa es la capital histórica de Israel y que no están dispuestos a renunciar a ella, y tampoco quieren eliminar los asentamientos en Cisjordania, a pesar de que la ONU se lo ha pedido por activa y por pasiva, pero no hay manera. Conforme han ido pasando los sucesivos gobiernos israelíes, lo de los asentamientos, en lugar de frenarse, ha ido incluso a más. Bien, esa es la razón por la que desde hace 24 años, ya casi 24 años, concretamente desde las conversaciones de Taba está en Egipto, estas fueron las últimas, fueron en enero de 2001. Las anteriores fueron el verano anterior, el verano del año 2000, en Camp David, en Estados Unidos. Bueno, pues desde Taba no han vuelto a negociar. La cosa se quedó parada hace tanto como 23 años y medio. Así que, como veis, y os he dado un repaso muy rápido, no hay nada que reconocer. Habría primero que negociar y delimitar bien los límites de ese nuevo sujeto estatal que nacería de ahí. Hoy por hoy esos límites no están bien delimitados porque las negociaciones se interrumpieron hace 23 años y medio. ¿Se va a hacer en el futuro? Lo desconocemos, sería deseable, pero hoy por hoy no hay planes ni ganas, creo que por ninguna de las dos partes, para sentarse a negociar. Pero claro, a Sánchez el tema palestino le resbala bastante, no os penséis que él es un tema que le ha desvelado toda su vida, que ha sido un activista de estos por los derechos de los palestinos, que conoce la zona, que ha viajado allí muchas veces, que conoce el trasfondo histórico. No, en absoluto. A Pedro Sánchez le da igual. Ha tirado con esto del reconocimiento del Estado palestino y no lo hizo hace un año o hace dos porque es noticia, por la guerra de Gaza, nada más, y porque así mata a dos pájaros de un tiro. Ojo, dos pájaros que le están molestando bastante. Mata por un lado el tema de las elecciones y los votantes de extrema izquierda, que podría ser que votasen a otro, y le viene bien. Bueno, tres pájaros, ahora que lo estoy pensando, porque mata a un segundo pájaro político en este aspecto, haciendo un guiño a sus socios, especialmente a los de Sumar, para que pueda decirles, ¿no veis? Como tenéis que estar conmigo, que soy el único que tiene una política genuinamente, estoy en el progresismo, y además, después de haberos hecho la faena del Sáhara, pues os tengo que compensar con algo. Y luego mata un tercer pájaro, que sería el de distraer la atención mediática sobre los negocios de su mujer, que como bien sabemos, pues no están del todo aclarados, están sub judice en este momento. Bueno, me he enterado esta mañana que el juez Peinado por fin ha levantado el secreto de sumario, muy a su pesar, según parece, porque el informe de la UCO se ha filtrado y claro, ya no tenía mucho sentido mantener el secreto de sumario. Así que tan pronto como sepamos algo, o yo sepa algo por lo menos, pues ya os lo podré contar. Es decir, que esto del reconocimiento del Estado palestino es algo hecho exclusivamente en clave política y electoralista.
nada más, no tiene otra función. Le permite además llevar al extranjero las formas que tiene en España, porque hasta hace no tanto tiempo había dos Pedro Sánchez. Uno, el Pedro Sánchez que teníamos aquí, que le conocíamos bien y le teníamos ya calado, que es este tipo divisivo y polarizador, pero fuera en cambio parecía un líder socialdemócrata, ejemplar, moderno, ya sabéis, de estos que se quejan de la deriva iliberal de gobiernos como el de Orbán en Hungría o de Donald Trump. Bien, había esos dos Pedro Sánchez, esos dos Pedro Sánchezes. De hecho, viajaba uno al extranjero, hablaba con ingleses o con alemanes o con italianos y te decía, no, pero Sánchez no está mal, ¿no? No es mal tipo, vamos, que es un tipo muy homologable con cualquier político europeo. No tiene nada de lo que me estás contando realmente me sorprende. Bueno, pues ahora ya se están dando cuenta, y se están dando cuenta porque el propio Sánchez se lo está haciendo ver. Se está llevando al extranjero esas formas tan divisivas de las que ha usado y abusado tanto en la política nacional. Vamos, ya lo sabéis, el famoso muro que ha establecido entre buenos y malos. Los buenos son los que están cerca de él, es decir, el bueno es él, y los buenos son el bueno principal, y los buenos son los que le apoyan. Todos los demás, los que están al otro lado del muro, pues ya sabéis, estamos en el farcismo de los mercados, que si pseudoperiodistas, pseudomedios, máquina del fango, Lawfare y todas estas cosas. Vamos, nada que no sepamos a estas alturas. Bueno, pues llevarse esta misma historia. No le preocupa lo más mínimo el tema de los palestinos, se le da igual. No le preocupa que el conflicto, que ya está bastante mal, empeore todavía más de lo que ya está. Y ojo, está muy malito. El conflicto entre Israel y Palestina está en su momento más bajo desde hace, pues no lo sé, es que creo que está en su momento más bajo ahora mismo. Es que ninguna de las intifadas anteriores, ni la segunda ni la primera, llegó a un nivel de enfrentamiento y de enconamiento del problema como hay ahora mismo. O directamente que meta a su propio país, a España, en un problema diplomático de categoría. Esto le da completamente igual. Estamos hablando del tío Antonio, estamos hablando de Pedro Sánchez, como le ha dado igual malquistarse con Argentina, un país, como os decía el otro día, cercano, hermano, con el que tenemos muchísima relación cultural, emotiva, de todo tipo, comercial. Pues se ha malquistado con el Estado argentino, ¿no? Con Javier Milei, por una ofensa personal, porque entendió que Milei había llamado corrupta a su mujer, y eso, claro, convirtió automáticamente a su mujer en una institución del Estado, y llamó a consultas a la embajadora en Buenos Aires, como os contaba la semana pasada, en Inglaterra. Para reconocer a Palestina, además, no ha consultado ni a sus socios de la Unión Europea, que seguramente le hubiesen disuadido de hacerlo, que no ha ido a Bruselas y se lo ha explicado, por lo menos a los países principales. La Unión Europea tiene 27 estados, pero claro, los hay muy pequeñitos, tipo Malta o Eslovenia, qué sé yo, y otros que son más grandes y que tienen más peso. Bien, no lo ha consultado con alemanes, ni con franceses, ni con italianos, ni con holandeses, no. Lo ha tomado por su cuenta y riesgo. Solo Irlanda y Noruega lo harán, y bueno, eso lo ha aprovechado. Y tampoco, y esto me parece más grave todavía, lo ha debatido en el Parlamento. Es decir, esto es una prerrogativa del gobierno, eso es indiscutible, pero al tratarse del reconocimiento de un nuevo Estado, lo suyo es debatirlo, y más algo tan polémico como esto, es llevarlo al Congreso de los Diputados y debatirlo ahí. Nada más. Hubiera sido lo propio. Si es demócrata, como dice él, que lo suyo es la ruptura democrática y tal, pues es lo que debería haber hecho. Pero claro, de nuevo, la idea no es esa, la idea es identificarse él con los palestinos sufrientes, lo del muro, y identificar a Israel y al fascismo, o mejor dicho, a Israel con el fascismo, con Vox, con el PP y con todo el que le lleve la contraria. Vamos, nada nuevo, caray, es la artimaña de siempre, lo mismo que hace con el franquismo siempre que tiene ocasión. Es el franquismo son ellos y yo soy el antifranquismo, 50 años más tarde. Pero está con esa historia. Recordad cuando volvió de viaje el mes pasado, que se fue a remover unos huesos en el Valle de los Caídos. Es decir, con todo
lo que él sospeche o intuya que puede crear división, que puede crear fractura en la sociedad. En ese momento automáticamente entra ahí, porque además ahora mismo está apurado y sabe que cualquier cosa que distraiga la atención le viene bien. El hecho es que hace 10 años, en 2014, el Congreso de los Diputados, nuestro Parlamento, votó a favor de reconocer el Estado de Israel. Ojo, y votaron, creo, no sé si todos, pero casi todos los diputados a favor. Como han hecho, esta misma votación ha tenido lugar en otros parlamentos de Europa. Ha tenido lugar que yo sepa, en Francia, la Asamblea Nacional lo votó, lo votaron en Italia también, la Cámara de Diputados, lo votó la Asamblea Portuguesa, y en todos los casos dijeron que sí, que sería óptimo reconocer o ir hacia el reconocimiento del Estado palestino. En aquel momento no se reconoció, porque no se daban las circunstancias que se exigía a sí mismo el Parlamento para reconocerlo, y porque esperaban que eso se hiciese de forma conjunta por parte de todos los países de la Unión Europea. Consideraban que es una cosa seria y que la Unión Europea tendría más fuerza a la hora de empujar a que israelíes, o mediar por lo menos, a que israelíes y palestinos se sentasen en una mesa de negociación y recuperasen aquellas conversaciones abandonadas en Taba en enero del año 2001. Evidentemente, si no se ha hecho hasta ahora, si otros países no lo han hecho, y España tampoco lo había hecho hasta este momento, porque no es una cosa que Pedro Sánchez llegase en 2018 en el mes de junio nada más llegar y lo primero que hiciese fuese reconocer el Estado de Palestina, que le importaba un bledo, que eso le daba igual, que él ha esperado 6 años porque ahora es cuando toca, porque se está hablando del tema, si mañana se acaba la guerra, en 2 meses se ha olvidado, ya pues lo de Palestina pues se le volverá a olvidar, no le interesaba lo más mínimo. De cualquier modo, el Parlamento hace 10 años especificaba que el reconocimiento tendría que venir de un proceso de negociación, un proceso previo, es decir, de una negociación previa por parte de israelíes y palestinos, que se deberían sentar ellos, ponerse de acuerdo, fijar unas fronteras, etcétera, que los dos estuviesen de acuerdo con el reparto y entonces automáticamente ya reconocer como realidad ese Estado, como fuera como protoestado. Bien, eso no se ha producido y no parece que vaya a producirse en el corto plazo. Yo diría que según está el patio, ni en el corto ni en el medio plazo. Además, y esto ya es otra cosa muy atada al momento actual, esto si lo veis quizá dentro de un año pues os sonará un poco desfasado, pero bueno, la idea es que este vídeo no lo veáis dentro de un año, sino que lo veáis ahora. Otra cosa es que estamos como estamos en mayo de 2024 y en mayo de 2024 hay una guerra en Gaza que está siendo devastadora. Es decir, no creo que sea el mejor momento para agitar este asunto, cuando se puede esperar. Recordemos cómo empezó esta guerra, que a veces se nos olvida. Esta guerra empezó porque Hamas, una de esas autoridades palestinas, la que quiere echar a los israelíes al mar, perpetró un espantoso atentado en suelo israelí, del que no voy a dar más cuenta porque ya os he hablado mucho de él y además lo conocéis a la perfección. Y cuando digo espantoso creo que me quedo corto. Bueno, digo yo, que es mejor esperar a que esto se termine, no va a durar eternamente, obviamente, e impulsar en la ONU y otros foros internacionales que se inicien nuevas conversaciones. Sería lo propio. Bien, esto ya se ha acabado, a ver qué se hace con Gaza, va a ser una administración internacional, quien sea. Vamos a aprovechar esto para que se abran nuevas negociaciones entre israelíes y palestinos. Lo que parece es que Sánchez intenta no tanto que se pongan de acuerdo israelíes y palestinos, que eso le da igual, y a sus ministras Sira Rego y Yolanda Díaz ni siquiera están interesadas en que se pongan de acuerdo, sino en virtud de sus propias palabras, que Palestina llegue del río al mar, y por lo tanto no habría hueco para Israel. Lo que parece es que intenta movilizar al voto de izquierda, en un golpe de efecto de los suyos. Y ya de paso que eso le permita no tener que dar explicaciones sobre la actividad profesional de su mujer, porque las que ha dado, pues podríamos decir, siendo suaves, que no son satisfactorias. Lo que ha dicho es que su mujer es honradísima,
una profesional como la copa de un pino, ya, pero no ha aclarado por qué escribió aquellas cartas, por ejemplo, de recomendación. En fin, que falta mucho por aclarar en ese aspecto. En un país normal, esto hubiera dado lugar, bueno, por supuesto, a la dimisión, y en el caso de que no fuese la dimisión, que quisiese resistir como fuese, seguramente a una entrevista a cara de perro en alguna televisión, para demostrar que no hay nada, que no tiene nada que ocultar. Claro, es que a lo mejor tiene algo que ocultar. Pero vamos, lo que os decía, que no puedes reconocer algo que no existe. Volviendo sobre el tema este palestino. Más allá de tu mente. Claro, sí, yo tengo una idea del Estado palestino. Pues tengo una idea, pero no significa que ese Estado exista. Podríamos pensar, vale, un Estado palestino sacando todos los asentamientos, pero sin Jerusalén. Podría ser una opción. Otra, un Estado palestino en el que estén todos los asentamientos y Jerusalén pase a los palestinos. Podría ser otra opción. Como veis, esto es lo que sucede cuando te pones a negociar. Ahora, no podemos tomar ninguna de esas opciones como estados palestinos. Es decir, el reconocimiento de cualquier estado, lo primero, antes de nada, implica saber dos cosas. La primera, ¿qué fronteras tiene? Un estado es un ente territorial. Yo os puedo decir, el Reino de España tiene unas fronteras perfectamente delimitadas, casi al milímetro. Yo voy a los Pirineos y me encuentro con los mojones fronterizos con Francia, que es una frontera que a efectos prácticos no existe porque la cruza sin necesidad de pasar garitas y nada, pero la frontera está ahí, para muchas más cosas. Y lo mismo si voy a Portugal. Bueno, voy a Gibraltar, que es una frontera cortísima, de las más cortas del mundo, si no la que más. Y lo que me encuentro es que hay una garita fronteriza y hay una línea recta, además, con una verja. Bien, está claro cuáles son los límites, o en Ceuta o en Melilla. ¿Cuáles son los límites del Reino de España? Puedo hacer lo mismo en Bélgica y ver qué fronteras tiene con Alemania, con Holanda, con Francia y con Luxemburgo. Y lo puedo saber exactamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, y esto también es importante, tanto como las fronteras, saber quién dentro de ese protoestado o ese estado, en el caso de que ya esté constituido y reconocido por la comunidad internacional, quién es el poder legítimamente constituido para poder establecer relaciones diplomáticas con él. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de Israel. España, aunque os parezca mentira, no tuvo relaciones diplomáticas plenas con Israel hasta muy tarde, hasta el año 1986 exactamente. Es decir, no llega a 40 años. Fue en tiempos de Felipe González. Antes de eso, no se reconocía formalmente, a pesar de que había relación entre España e Israel y había gente que viajaba y cosas así, pero no había relación como tal. No en el franquismo, ya sabéis que Franco estaba con lo de la conspiración judeomasónica, y no posteriormente, es decir, los 10 años posteriores a la muerte de Franco. De hecho, Adolfo Suárez fue muy pro-palestino, si queremos llamarlo así, fue el primer líder europeo en reunirse con Yasser Arafat, cuando Yasser Arafat todavía se dedicaba al terrorismo, no el Yasser Arafat de 20 años más tarde. Bueno, pues lo primero que tuvieron que hacer, que tuvo que hacer Felipe González y su gobierno, es que vamos a reconocer este Estado con estos límites, estaban ya clarísimos en el año 1986, dijo que ellos se mostraban a favor de que, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, Israel pues abandonase los territorios ocupados en el 67, se envió un embajador concretamente a Tel Aviv, no a Jerusalén, y el gobierno de Israel envió un embajador a Madrid y puso una embajada ahí arriba en la calle Velázquez. Ya se sabía con qué gobierno se tenían que establecer relaciones diplomáticas. Vino aquí el embajador israelí y presentó sus credenciales ante el rey en el Palacio Real, en una ceremonia muy vistosa, como es siempre la de entrega de credenciales. Bien, en el caso de Palestina no se dan cita ninguno de estos dos extremos. Es decir, no tenemos ni un país con unas fronteras bien delimitadas, porque ya os digo, unos dicen que Palestina es todo aquello, otros que es solo una parte. Los israelíes tienen su propia versión, o la tenían por lo menos, cuando todavía abogaban abiertamente por el Estado palestino.
Y luego, por otro lado, no tenemos un gobierno, al que decir, legítimamente constituido. ¿Es la Autoridad Nacional Palestina, la de Fatah? Pues muchos palestinos dirán que no. Los Hamás, desde luego, dicen que no. Pero dentro de la propia Cisjordania. Pocos gobiernos hay en Oriente Próximo más cuestionados que el de la Autoridad Nacional Palestina. Luego, es un brindis al aire. Es un brindis al aire que no conduce a ningún sitio. Y por lo tanto tiene fines meramente políticos de cara a las elecciones y de cara a distraer de la atención de sus propios problemas, de los propios problemas de Pedro Sánchez. En resumen, y siento decíroslo por si al otro lado estáis unas pedrets que os habéis emocionado con esto del reconocimiento del Estado palestino, tendréis que esperar a mejor oportunidad o a otro líder, porque a Sánchez no lo ha hecho esto por los palestinos ni por Palestina. Esto no tiene nada que ver, este reconocimiento no tiene nada que ver ni con Palestina ni con los palestinos. Pero bueno, para este hombre ya sabéis que todo lo que contribuya a mantenerle en el poder tiene valor. En este caso los palestinos. Simplemente, que puede agarrarse a este tema, pues vale, se agarrará a este tema que sabe que tiene mucho tirón en la opinión pública, especialmente en la izquierda, y del que se está hablando continuamente. En fin, queridos, antes de que el helicóptero me termine de arruinar por completo la contra, que no sé qué estarán vigilando, creo que había una manifestación, me ha parecido ver delante de las Cortes, pero están en esa dirección. Bueno, pues con esto me despido ya de vosotros, termino aquí la contra, es el segundo que os hago sobre el tema palestino con Pedro Sánchez, porque os hice uno hace, no me acuerdo, en noviembre, a finales de noviembre. Sí, fue en la época aquella que me tenía que ir a las Vistillas como un perdedor, no porque ir a las Vistillas sea de perdedores, pues que estaba sin bici porque me la acababan de robar. Y era un bikeless en aquel entonces. Y me fui a grabarla allí. Recuerdo que ya hacía frío y andaba con gorro y tal, menudo cambio, ¿eh? En fin, que me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que ir a Big One. Y esto ya me pilla aquí cerquita. Con esto, espero que os haya gustado y con esto me despido de todos vosotros. Hasta el próximo La Contra.